¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Es una alegría estar con ustedes. Me voy a presentar un poquito porque veo que hay algunos más que los que estábamos anoche. Mi nombre es Jorge Yurno. Para ustedes yo soy el papá de Julie. Empecemos por ahí, lo más práctico. Bueno, hace 10 años que con mi esposa estamos viviendo allí en Libertador San Martín. Algunos le llaman la Battle Creek Argentina. Bueno, no sé si da para tanto, pero bueno, sí, estamos un poquito concentrados ahí. Un sanatorio de más de 200 camas, de alta complejidad, una universidad con 2.700 alumnos. La verdad que es una comunidad muy particular. Y bueno, dentro de las actividades yo estoy como docente de la Facultad de Teología. Hace un tiempo saqué un doctorado en Teología en la Universidad Peruana Unión y últimamente una licenciatura en Ciencia de la Familia, así que nos hemos abocado a esto. Y creo que todos ustedes saben que todo aquel que cursa en nuestra universidad, cada cuatrimestre tiene una materia de Biblia. ¿Sabían esto, no es cierto? Bueno, hay una materia de esas que se llama Educación para la Familia. Y yo se lo doy a todo el mundo, es de tercer año. Así que el primer cuatrimestre particularmente tengo 170, 180 alumnos, solo con esa materia de cada una de las carreras, medicina, kinesiología, contador, profesorado de educación física, etcétera, etcétera, nutrición, etcétera. Así que a la fuerza, de alguna manera, nos hemos abocado a esta temática que, por otro lado, es una temática que nos interesa porque con mi esposa Álida, por distintas situaciones, nos ha tocado dirigir varios seminarios de matrimonios. Ya llevamos más de 50, 60, yo no sé cuántos llevamos haciendo, y para nosotros ha sido un verdadero privilegio, una alegría. Y no porque seamos perfectos, yo siempre aclaro antes de iniciar el seminario, miren, si ustedes esperaban un matrimonio perfecto para darles las charlas, van a tener que esperar para la próxima, porque nosotros no lo somos. Y en realidad no existen matrimonios perfectos. Bueno, no sé si va a dar el tiempo esta tarde, pero probablemente toquemos algo de esa temática y particularmente Alia va a tener un tema muy interesante, bíblico, profundo, sobre los vínculos dentro de la familia, así que esperamos que nos acompañen. ¿Y eso va a ser a qué hora, Andy? 6 de la tarde, muy bien. A las 6 de la tarde entonces vamos a encontrarnos aquí para compartir esa temática. Así que por esos motivos estamos aprovechando este fin de semana por invitación de Andrea, a quien agradecemos su invitación y también de la iglesia. Y yo quisiera leerles una declaración que para mí fue impactante hace un tiempo que aparece en el Hogar Cristiano. Dice, una familia bien constituida y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Yo me acuerdo que esta cita se la saqué al profesor de homilética de la Facultad de Teología, pues él enseña cómo predicar. Mirá, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Si esto era una realidad, hermanos, en los días de la hermana Huay, piensen lo que sería hoy, ¿no? En un contexto donde los vínculos familiares se han ido como deteriorando, ¿no? Por un contexto social que nos toca vivir. Así que con esto en mente es que yo quisiera compartir el mensaje de esta mañana y vamos a comenzar con el libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, y vamos a buscar allí en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, así cierra el Antiguo Testamento, hermanos. Ustedes saben que el periodo intertestamentario, o sea, entre el último libro que se escribe del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento han pasado más o menos unos 300 años. Pero esto es lo último que aparece, así que había mucha especulación entre los estudiosos de la Biblia acerca de este Elías. Y no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Jesús le hace un estudio de mercado con los discípulos, dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? O la gente, ¿quién dice que soy? Y uno dice Elías, porque estaba esa idea de que Elías iba a reaparecer
en el futuro por esta profecía. Ahora, Jesús se encarga de especificar y clarificar de quiénes se estaba hablando allí en Malaquías capítulo 4, 5 y 6, cuando en Mateo capítulo 11, el mismo Jesús se encarga de aclarar versículos 13 y 14. Dice allí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús aclara, ese Elías que estaba anticipado en el Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Muy bien, ¿cuáles fueron las misiones de Elías? Vamos a centrar un poquito de Elías más adelante, pero así para enmarcar un poquito nuestra temática. ¿Cuáles fueron las misiones de Elías y de Juan el Bautista? De Juan el Bautista, claramente dice que vino a preparar el camino para Jesucristo, preparar el contexto, preparar al grupo de creyentes para la primera venida de Cristo. Y en el caso de Elías, si ustedes recuerdan, les toca un contexto de alta apostasía dentro del pueblo de Israel, por influencia de un rey flojo y una reina muy activa, pero pagana, que era Jezabel. Se había apartado de Dios y había que hacer una renovación, un reavivamiento dentro del pueblo. O sea, Elías prepara el camino para que Dios intervenga y su Espíritu Santo para producir un reavivamiento en su pueblo. Juan el Bautista viene a preparar el camino para que reciban al Señor en la primera venida. Y si ustedes me permiten, yo pondría un tercer escalón. Elías, Juan el Bautista, ¿quién tiene que preparar hoy el camino? Ya no para la primera, sino para la segunda venida de Cristo. Nosotros, hermano. Somos nosotros. Es lo que hay, ¿no? Uno dice, pero nosotros. Sí, nosotros. Esta iglesia laodicense, tibia, que anda con cierta ambigüedad con respecto a su fe. Bueno, esta es la última iglesia, no hay otra después. Así que creo que es muy actual y muy necesario entender que nosotros encarnamos de alguna manera esa figura de aquellos que preparan el camino en un contexto adverso, hostil a la fe, como lo fue con Elías, como lo fue con Juan el Bautista. Hoy en día, como iglesia adventista del séptimo día, nos toca preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Pero yo me quedo con la expresión de Malaquías cuando dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay algún par de interpretaciones con respecto a esto. Una de ellas sería hablar de los padres, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a tomar pastoralmente mi interpretación y voy a pensar en que hay que fortalecer los vínculos familiares. O sea, porque y les voy a contar por qué creo en esto. Elías vino con una misión muy clara de fortalecer los vínculos familiares en un contexto religioso, en un marco espiritual, cuando el pueblo se había apartado y estaba siguiendo a otros dioses. Y creo que esa es nuestra misión hoy en día también. Elías, Juan el Bautista, la iglesia adventista. ¿Qué pasaba en los días de Elías? ¿Por qué había que volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Bueno, yo quisiera que me acompañen en la lectura de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, donde encontramos esta situación en la cual queremos enfatizar. Y dice en el versículo 1, a ver, vamos a leer, ya que estamos... no, está bien. Vamos a leer el versículo 1, 18:1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. A ver, hermanos, había ocurrido que el pueblo se había apartado de Dios y en consecuencia, y vamos a ver por qué, Dios había enviado no sé cómo decir, una prueba al pueblo, un fenómeno sobrenatural, podríamos decir, y por 3 años no llueve. Díganme, hermanos, ¿cuánto tiempo pasó sin llover? El periodo más largo que ustedes no vieron lluvia. Acá es raro, ¿no es cierto? Porque últimamente está lloviendo bastante de paso, ¿no?
¿Cuántos recuerdan? Un mes. Bueno, nosotros nos tocó vivir en Mendoza, que ustedes saben que Mendoza en realidad es un oasis, ¿no? Porque estamos rodeados de un desierto. Y yo pasé 9 meses sin ver llover. Y me acuerdo que estábamos desesperados, angustiadísimos. Es psicológico, uno necesita ver agua. Y justo en esa época me tocó acompañar al Club de Conquistadores a un camporí que se hacía en Santa Fe, y el primer día, como suele pasar en los camporí, una lluvia tremenda, y todos andaban escondidos en la carpa, yo andaba caminando, ¿no? Parecía un loco suelto ahí. Ah, qué hermosa la lluvia, qué hermoso que es cuando llueve. Ahora, ¿cómo sería el paisaje de nuestro barrio, de nuestra ciudad, si no lloviera 3 años? Cambiaría mucho, ¿no? De paso, qué lindas calles tan arboladas que tenemos acá en esta zona. Bueno, obviamente, más allá del paisaje, que es una cuestión, si se quiere, turística, pero está el tema de la comida. El pueblo de Israel era un pueblo básicamente agricultor y ganadero. No hay agua, no hay producción, no hay comida. Y esto no estamos hablando de vamos a cambiar, mejorar la casa o vamos a mejorar la ropa. Estamos hablando de la subsistencia, de la supervivencia. En esa situación se encontraba el pueblo de Israel. ¿Por qué es que Dios manda justamente este tipo de prueba para el pueblo? Bueno, hablando un poquito del contexto, lo que encontramos cuando uno investiga un poquito es que el pueblo que estaba bajo la conducción de Acab y Jezabel se había apartado de Dios y había empezado a adorar a Baal y a Asera, que eran dioses paganos que Jezabel promovía. De paso, Jezabel era muy misionera, pero para el paganismo, digamos. Era muy activa, pero para el enemigo. Y en la creencia, cuando uno analiza la mitología cananea, encontramos que existían estos personajes. Asera era hermana de Baal, pero se habían casado. Bueno, ya ahí tenemos una figura así dentro familiarmente, algo raro. De paso, ¿cuál es el familiar más cercano con el que podemos casarnos? Miren la pregunta que les hago. Legalmente hablando. Un primo. Sí, porque es de 4º grado colateral. Y de acuerdo a la ley argentina, les pregunto, ¿2 primos varones se podrían casar? Sí. Es un asco, pero es legal. ¿Sí? Sí. Fíjense, ¿no? Interesante. Bueno, más allá de eso, vuelvo a la mitología cananea. Estaba casada con Baal. Y había otro dios en pugna. De hecho, Asera era la diosa de la guerra, Baal era el dios del agua, y había otro dios que era el dios del calor, del fuego, de la sequía, se llamaba Mot. Y en la mitología cananea creían que Baal y Mot se habían peleado entre sí, Mot había vencido a Baal, y por eso había un periodo del año que había sequía. Pero entonces, volviendo a la mitología, Asera lleva a Baal al monte de los dioses, lo resucita, y entonces vuelve a haber otro periodo de lluvia. O sea, todos los años ellos creían que esta historia se repetía. Por eso explicaban la sequía, porque había triunfado Mot, y por eso explicaban la lluvia, porque había resucitado Baal. Por otro lado, el culto a Baal y a Asera era un culto muy relajado, muy permisivo. No voy a entrar en detalles, pero voy a decir que es muy degenerado. Así que imagínense a las familias, vamos a decir, de Israel, el participar de ese culto degenerado, ¿qué efecto produciría en la familia? Obviamente, estaban totalmente deterioradas. Las relaciones, los vínculos, estaban destruidos. Y eso era la mayoría de lo que pasaba con el pueblo. Así que Dios, para que reaccione el pueblo, manda una plaga sobre algo que el pueblo adoraba, porque de paso, ¿dónde estaban los templos de Baal? Al lado de los arroyos, y los templos de Baal estaban llenos de árboles, todo lo que era el efecto del agua trataba de manifestarse. Así que ahora, ustedes adoran a Baal, que es el dios del agua, se acabó el agua. Yo le hago una pregunta para ustedes reflexionen, hermanos. Si Dios tuviera que mandar hoy una plaga sobre algo que la gente venera, ¿sobre qué la mandaría? Celular. Muy bien. Todos los celulares quedan fuera de servicio. Yo he pensado más una vez, Internet, ponerle un virus de invención divina que nadie pueda detener. ¿Qué pasaría si todo el sistema de Internet colapsara? Un desastre, hermano. Todo el sistema bancario, todo. ¿Y el dinero no es otra cosa de la gente venera? ¿Qué pasaría si hubiera bueno, acá en Argentina ya estamos prácticos, digamos.
ustedes saben que Argentina son 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, pero ya venimos más de 7 años de vacas flacas y parece que lo que viene son más flacas todavía. O sea que es interesante pensar esto, hermanos, porque cuando ustedes analizan, por ejemplo, las plagas que Dios mandó a Egipto cuando no dejaban salir al pueblo, las plagas fueron enviadas también sobre cosas que los egipcios veneraban. Ellos, por ejemplo, veneraban el río Nilo. ¿Qué pasó? Primera plaga, el río Nilo se transforma en sangre. Ajá, veneran el río. Acá está, tomá tu Nilo. ¿Entienden? Entonces, yo creo que, a ver, y esto es una cuestión mía, no digan, esta es la posición de la iglesia, yo podría ver. Si la gente está tan pendiente de ciertas cosas que ya tiene hasta un nivel de adoración, cualquier cosa que se anteponga o le dé más valor que a Dios, ya se transforma en un Dios. Aunque yo no me arrodille ante una figurita, ¿no es cierto? Pero si yo le presto más atención a algo que a Dios, ya se transforma en un ídolo para mí. Y Dios podría mandar a esta sociedad secularizada algún tipo de plaga de estas que estamos hablando. Muy bien, más allá de eso, Dios, después de 3 años de no llover, y ya la gente estaba luchando, decíamos, por su supervivencia, Dios le dice a Elías, anda y entrevistate con Acab. Con Acab me está persiguiendo para matarme. Porque Acab sabía que Elías había emitido esta declaración de que no iba a llover por 3 años. Entonces, finalmente, Elías accede y se encuentra. En el versículo 17, siempre estamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, acá esta declaración nos muestra que había la religión de Estado de Israel era el culto a Baal y el culto a Acera, porque comían de la mesa de Jezabel, eran subsidiados por el Estado de Israel. Es increíble esta situación por la cual había pasado. Así que, interesante, Acab le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esta condición tan humana de proyectar en otro la culpa, ¿no es cierto? Ya cuando fue la tentación, ¿se acuerdan? Eva dijo, Adán ¿qué dijo? Y la mujer que tú me diste. Y Eva ¿qué dijo? Y la serpiente. Y al final parecía que Dios era el culpable de todo, ¿no? O sea, esto de proyectar siempre en otro la culpa. Y el problema cuando uno proyecta la culpa en otro es que uno no cambia las cosas que puede cambiar. Porque si toda la culpa la tienen los otros, yo no tengo que cambiar nada. Yo estoy bien, son los demás. Y me pierdo la oportunidad de cambiar lo que realmente puedo cambiar, que es mi propia vida. Ahora, había una situación entonces de fuerte crisis familiar por lo que acabamos de leer. Yo quisiera comentar con ustedes algunos datos de cómo está la familia hoy en día en nuestra sociedad. Algunas cuestiones que son objetivas. Mirándola desde el punto de vista legal, yo no sé si ustedes vienen mirando cómo las leyes van debilitando el vínculo familiar. Yo simplemente las enumero. 1987, ley de divorcio. Hasta Alfonsín no había de divorcio. De Alfonsín para acá, y él mismo la necesitaba también, aparece la ley de divorcio. En 2003, una ley de unión civil que contempla el concubinato. En la mayoría de los países, o sea, concubinato hablamos por un vínculo donde no ha habido un casamiento civil, ¿no es cierto? O sea, una unión de hecho, como se llama también. En la mayoría de los países no se legisla sobre una unión de hecho, que se arreglen si se unieron de hecho, para fomentar, tratar de promover el matrimonio civil, pero en Argentina, como somos un país muy avanzado, se ha legislado y hoy por hoy tienen los mismos derechos básicamente que alguien que se casó, salvo en la división de bienes, donde quedan con cada uno, digamos, en lo demás es prácticamente lo mismo. Ustedes saben que alguien que está digamos, en una unión de hecho, la esposa puede recibir pensión, los hijos obra social, toda la cuestión, como si estuvieran casados, ¿no es cierto? Pero sin casarse. En 2010 salió la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Casamiento entre 2 personas de un mismo sexo. Y en 2014, después de discutir mucho, apareció la ley del divorcio exprés. ¿Qué le muestra esto con respecto a la ley y el vínculo matrimonial?
De paso, hablando de cerca vínculo estrés, escuché a un abogado decir que hoy por hoy es más fácil un divorcio que romper un contrato de alquiler. O sea, a esa altura estamos, ¿no? Y escuchaba a un artista hace un tiempo decir, bueno, esto del matrimonio es como comprarse una heladera, dice. Si no te funciona, te compras otra. Ahora, si el vínculo matrimonial está a la altura de un electrodoméstico, estamos en el horno, hermanos, literalmente, con respecto a los valores y la familia. Pero ustedes ven que vamos por ese camino. O sea, todo esto que le estoy diciendo son hechos que nos muestran que hay problemática. No voy a entrar ahora, es un tema muy interesante, sería bueno que, seguramente algunos lo han tratado, pero las técnicas de reproducción asistida, o las TRA, como le llaman. Un niño puede tener hasta 5 padres. El que donó el esperma, la que donó el óvulo, el vientre que lo gestó y los padres, que pueden ser mismo sexo o no, que lo reciben. Bueno, alguno podría decir, ¿cuál es el problema? Yo ayer hablaba de la ecología familiar. Hermanos, cuando nosotros metemos cambio en lo que Dios creó con un orden natural, tarde o temprano va a haber conflicto. No va a ser mañana ni pasado, pero tarde o temprano va a haber conflicto. Porque estamos cambiando algo que Dios ordenó de un comienzo. Y eso está visto en la naturaleza humana y en la naturaleza, vamos a decir, de las plantas, de los animales, lo que ustedes quieran. Así que en nuestro país esto no está tan legislado, pero empiezan a aparecer situaciones extrañas. Digamos, padres que en realidad no tienen condiciones de procrear, porque son 2 hombres o 2 mujeres, pero sí. De paso, en nuestro país el tema del vientre subrogado no está realizado, pero ustedes ven que muchos van a Estados Unidos y hay algunos estados donde sí. Y yo no sé si ustedes notan, hermano, a través de los medios de comunicación, cómo niños que llegan a este mundo de esa manera, llámese el hijo de Marley, ¿cómo se llama el Mirko? Aparece en todos lados el Mirko. Y después el de Luli Salazar también tiene otro. Y así. Y vamos viendo que se les lo promueve mucho. Son mucho más noticias que otros bebés. Y esto de alguna manera influye en nuestra sociedad. Hace un tiempo hice una encuesta con adolescentes del secundario. La primera pregunta era, ¿querés establecer una relación para siempre? Y esa palabra para siempre hoy en día en nuestra sociedad, cuando el pastor casa a una pareja hasta que la muerte los separe, cruza un rayo, se abre la ventana, entra un viento, ¿no? Porque ¿qué es para siempre? Nosotros, nada, en nuestro contexto social, nada es para siempre. Pero acá hay algo que Dios establece para siempre. Y le preguntan al adolescente, ¿querés establecer una relación para siempre? El 80% dijo sí. Y la segunda pregunta, ¿crees que es posible? El 90% dijo no. O sea, hay una diferencia entre lo que desean y lo que creen que es posible, bastante significativa. Otra cuestión que no sé si ustedes notan, no quiero hacer de esto que si todo tiempo pasado fue mejor, cuando se pone viejito empieza con esta, pero en los días que, vamos a decir, nuestros días, el proceso de noviazgo era más o menos así. Uno era amigo, después pasaba a ser novio y después nos casábamos. Hoy en día hay otros estamentos que se han agregado, por ejemplo, amistad, amigovio, amistad con derecho a roce, no me hagan explicar lo del roce, noviazgo con alguna convivencia y al final matrimonio. O sea, tenés un montón de estadios que antes no existían, situaciones intermedias. Otra cuestión que estamos viendo, y vamos a tener cierta dificultad hacia el futuro, es la educación sexual en las escuelas. Es un tema porque nuestra iglesia tiene centros educativos y obviamente pretende plantear la educación sexual dentro de un marco bíblico, digamos, ¿no es cierto? Porque convengamos que la educación sexual que comparte el gobierno, el principal objetivo es que las chicas no queden embarazadas. Entonces, básicamente lo que se explica es el uso de anticonceptivos, profilácticos, etcétera, pero nuestra visión es diferente. Entonces ahí ya también vamos a tener, y ya estamos teniendo algún conflicto. Caída de los valores por medio de ejemplos parentales. Un detalle que me llamó la atención, escuché a un empresario con el siguiente comentario, fue hace un tiempo, quizás hoy en día la estadística sería un poco diferente, pero él dijo, en la mayoría de los despidos, el 80% de los despidos que se producen en nuestro país
no son por problemas que falta el trabajo. Hoy en día yo no sé si están así. Pero la mayor cantidad de despidos laborales es por falta de valores. O sea, el valor de la puntualidad, el valor de la honestidad, el valor del respeto, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y dónde se aprenden los valores? Es en el hogar. Y segundo, ¿cómo aprenden los valores en el hogar los chicos? ¿Por lo que le decimos o por lo que hacemos? Es por lo que hacemos, hermano. El aprendizaje de valores es vivencial, o sea, lo que el chico ve. O sea, la típica figura, ¿no? Del papá tratando de marcar honestidad a su hijo y de repente tocan el timbre y el papá le dice al hijo, decile que no hay nadie, decile que no estoy. Entonces, me dijo esto, pero hizo esto otro. ¿Qué le va a quedar? Lo que hizo. Entonces, qué importante es esto, y esto es en la familia. La escuela también contribuye con esto. Otro detalle, yo estoy mencionando algunas pildoritas, ¿no? Dentro de las actividades que nos toca compartir en la universidad, ustedes saben que está la Misión Estudiantil del Plata, la MEP famosa. Hoy está cumpliendo 110 años la MEP, está con una serie de festejos, y a los profesores nos toca acompañar a los alumnos a los lugares donde van a hacer su obra misionera, y uno de los centros al que a mí me toca acompañar es la cárcel de Paraná, la cárcel de varones. Enfrente está la de mujeres, donde está la famosa, ¿cómo se llama esta chica que sale cada 2x3? Esa misma, bueno. Y de paso se atiende en el Sanatorio Dentista del Plata, ella cuando sale la atienden allá. Bueno, la cuestión es que un detalle que uno se da cuenta, muchos chicos jóvenes dentro de la cárcel, algunos adultos también. Alguna vez cuando fui a la cárcel, cuando empecé con esta tarea, me dijeron, pastor, no pregunte por qué está en la cárcel, porque si usted pregunta por qué están en la cárcel, se va a dar cuenta que este es un jardín de infantes. Dice, son todos inocentes. Y sí, pasa un poco eso. Pero una de las cosas que se dan cuenta en la cárcel, una de las cosas que me han dicho es, ¿sabe cuál es el día que no se festeja en la cárcel? ¿Cuál? El Día del Padre. Los padres nunca aparecen a visitar a sus hijos. Va la madre, la novia, el amante, la hermana, generalmente mujeres. Los padres no van. Y eso está probado estadísticamente, que la mayoría de los que terminan en la cárcel es porque ha habido ausencia parental o un mal ejemplo parental. Y ahora, si ustedes se fijan, ¿cuál es la estrategia del gobierno para la seguridad? Porque muchos de esta gente está por narcotráfico, abuso, violencia, asesinato. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para contener todos estos delitos? Más policía, más comisarías, unidades que andan dando vuelta por la calle. ¿Alguna vez se le habrá ocurrido, por qué no fortalecemos un poquito la familia? ¿Alguna estrategia para promover los roles parentales, que haya presencia, que haya seguimiento, que haya amor, pero que a la vez haya límites, firmeza? ¿Y no cambiaría esto? Porque, hermanos, la familia es la célula básica de la sociedad. Si la familia anda mal, la sociedad va a andar mal. Y esto es una realidad también dentro de la iglesia. Si la mayoría de las iglesias, de las familias que componen la iglesia, no están en buena relación, en buen vínculo, ¿cómo va a estar la iglesia? O sea, tanto la sociedad o la iglesia son tan fuertes como las familias que la componen. Y por último, hermanos, la iglesia es una familia. Es una familia compuesta por familias. Yo anoche insistía en el concepto de esto de cómo nos llamamos hermanos, ¿no es cierto? Un término muy familiar porque tenemos un padre en común. Bueno, esta es la realidad de nuestra sociedad. Esto es lo que Elías en el pasado, Juan el Bautista en el momento de la primera venida de Cristo y la iglesia adventista tiene que afrontar hacia el tiempo del fin con respecto al estado de las situaciones. Pero volvamos a la historia. Ustedes conocen la historia, la estamos repasando. Y la historia nos dice que entre Elías y Acab se proponen un plan para tratar de distinguir cuál es el Dios verdadero. Dice en el versículo 20, vamos a leer 18 y 19. Él respondió, Elías, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo los Baales.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Vamos a hacer una prueba. Y sigue. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, él sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, vamos a hacer una prueba. Vamos a reunirnos en el monte Carmelo. De paso, el monte Carmelo está cerca del puerto de Israel, que es Haifa. Y allí los 450 sacerdotes de Baal van a armar un altar, van a poner un animal sobre ese altar, no le van a poner fuego, van a poner leña, pero no fuego, y a ver sobre cuál desciende fuego. Yo voy a hacer el otro altar. Hermanos, eran 450. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en armar un altar y preparar el animal? Minutos, hermanos, si eran multitud. Un ratito, ya estuvo construido el altar a Baal, ya estuvo el animal preparado, listo, muy bien. Entonces, ellos comenzaron a hacer su culto, sus rituales, para que el fuego de Dios descienda, el fuego de sus dioses, descienda. Y dice en el versículo 27, algo del humor un poco cínico de Elías: y aconteció a medida que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Tenía humor el profeta, ¿no? Bueno, la cuestión que más gritaban, más danzaban, y no solamente eso, dice el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Este concepto de que el sufrimiento le agrada a Jehová, y algunas veces dentro de la iglesia tenemos esa idea también, no tiene nada que ver con el culto cristiano, con la fe bíblica, sino con el paganismo. Lo cierto es que no pasa nada. Gritaron, saltaron, se hirieron y no ocurrió absolutamente nada. Entonces le tocó el turno a Elías. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, versículo 30, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? Arruinado. O sea, ya había un altar. Él no tuvo que hacer un nuevo altar. Había un altar. Pero ¿cómo estaba el altar? ¿Y arruinado por qué, hermanos? ¿Por el mal uso o por el desuso? No lo usaban. Estaban con otro culto. El altar de Jehová quedó abandonado. Quedó destruido. No tenía su mantenimiento, no tenía su cuidado, sencillamente estaba abandonado. Y hermanos, ¿qué representará el altar de Jehová para nosotros hoy? Que de hecho ya no, sacrificamos animales, ni mucho menos. Pero Elena de White señala claramente que el altar de Jehová es una figura de lo que hoy para nosotros representa el culto de familia. Ese momento devocional que como familia tenemos en forma cotidiana, donde leemos algún pasaje de la Sagrada Escritura, repasamos el folleto de la escuela sabática, leemos la devoción matutina, el plan que ustedes quieran, porque la iglesia tiene varios, un momento para estar juntos como familia, para cantar, para alabar a Dios, para orar juntos, para agradecer por las bendiciones de Dios, para pedir fuerzas por las crisis que tenemos. El altar de Jehová. ¿Y cómo está el altar de Jehová hoy en día? ¿Será que estará parecido a este que señala Elías, que estaba arruinado, estaba abandonado, estaba olvidado? Yo noto, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, que en nuestra sociedad un tema que tiene es que nos chupa el tiempo. Yo veo hoy en día
a ver, en general estoy hablando, ¿no? Muchos hermanos están más dispuestos a dar dinero a la iglesia que dar tiempo a la iglesia. Es más fácil dar dinero que conseguir tiempo. Porque hoy en día tenemos cada vez menos tiempo porque estamos en muchas cosas buenas, ¿eh? Algunos que estudian un segundo idioma, otros que hacen ejercicio, que tenemos que hacer, es un principio muy interesante, muy saludable, un montón de cosas, todas buenas. Pero a veces estamos dejando cosas que son primordiales, que en una escala de valores tendríamos que poner en primer lugar. Quizás nos está pasando que también nuestro altar está abandonado, está arruinado, porque no tenemos tiempo. Bueno, Elías lo reconstruyó. Yo quisiera pedir a la gente de audio, a ver si nos podemos compartir un videíto que yo les quiero compartir. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? A ver. Acá, perdón. Y 10. Muy bien. Bueno, vamos bien. Y si nos pasamos un poquito, nadie va a venir a arrastrarme a sacar. Digo yo, no sé. Bueno, yo quisiera que ustedes vean, seguramente lo han visto, y estamos acercándonos a la Navidad, por eso un poco me pareció interesante usarlo. Este video que muestra una prueba que hizo, de paso una compañía comercial, que acá no está en Argentina, se llama IKEA, con un grupo de niños en España. Vamos a verlo. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí, este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos, el máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Muy bien. ¿Qué escribirían nuestros hijos, hermanos? Ven que a veces nosotros estamos tratando, como dice el video, sustituir. O sea, como no podemos darle tiempo, no queremos, vaya a saber, tratamos de llenar con juguetes y con otras cosas. Lo que ellos piden es tiempo. Y yo quisiera enmarcar esto en un contenido espiritual. Tiempo para alabar juntos a Dios, tiempo para orar juntos como familia, tiempo para crecer en el conocimiento de la palabra, tiempo para estar en comunión con Dios cada día. Bueno, tiempo. El altar abandonado, el altar derrumbado, Elías lo reconstruye.
Dice en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus y de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Había una forma de reconstruir el altar. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿qué está haciendo aquí Elías? Está haciendo historia, hermanos, porque está repasando los antepasados para que llegue al pueblo de Israel. De paso, un detalle interesante, nosotros como iglesia adventista somos una iglesia muy profética y hablamos mucho del futuro. En el caso de Israel está más atento al pasado. No lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. Entonces él dice, el Dios de Abraham, que lo bendijo, que bendijo a Isaac, que bendijo a Jacob, del cual venimos de alguna manera, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Les suena familiar, hermano? Malaquía que decía que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Está refiriéndose a esto y a nuestro Padre Celestial particularmente. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, necesitamos nosotros un tipo de prueba como esta, a ver, ¿quién es Jehová? Yo creo que nosotros necesitamos más conocimiento. Lo que necesitamos es más Espíritu Santo que nos ayude a aplicar lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, en un contexto, insisto, hostil a la fe de aquellos que tratamos de formar parte del remanente, que está preparando el camino para que el Señor vuelva por segunda vez, para que Él vuelva y nos encuentre listos como familias, como vínculos familiares y a todos los hermanos como iglesia. Ese es nuestro gran desafío. No es fácil, pero no estamos solos. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga y que el nombre de Jehová sea sobre todo nombre en cada uno de nuestros hogares y que su presencia en nuestro hogar eche afuera todo aquello que nubla los vínculos dentro de nuestra familia. Amén.